Hoy nos vamos a sumergir en un tema que siempre me ha fascinado. Biblia exacta. Los descubrimientos de Qumran y Nag Hammadi. Sí. Y cómo estos descubrimientos arrojan luz sobre la formación del canon bíblico. Un tema apasionante, sin duda. Es que imagínate descubrir un montón de rollos antiguos Imagínate. que nos hablan de cómo se seleccionaron los libros que consideramos sagrados. Es una ventana a la historia, a cómo se configuró ese conjunto de libros que llamamos Biblia. Exacto, ese conjunto de libros que consideramos Sí. fundamentales para la fe. Y que además nos hace preguntarnos cómo se llegó a ese canon. Exacto. ¿Por qué estos libros y no otros? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y creo que Qumran nos da una perspectiva única sobre esto. Totalmente, sobre todo con los manuscritos del Mar Muerto. Ahí es donde empieza lo bueno, ¿verdad? Sí. Esos manuscritos son tan antiguos que es increíble que se hayan conservado. Estamos hablando de siglos antes de nuestra era. Siglos. Lo que encontramos allí nos deja boquiabiertos. Cuéntame. Por un lado, tenemos copias de casi todos los libros del mal llamado Antiguo Testamento hebreo. Es decir, que ya en ese entonces se les daba mucha importancia a estos textos. Exacto, los escribas se esforzaron muchísimo por preservarlos. Es como si nos dijeran a gritos desde el pasado, estas historias son importantes. Sin duda alguna, pero aquí viene lo interesante. ¿Qué? Junto a esas copias también encontramos otros textos. Otros textos. Sí que no están incluidos en la Biblia hebrea. O sea que había más. Claro. ¿De dónde salieron esos textos? Son los llamados apócrifos y pseudoepígrafos. Ay, ¿qué son? Eran escritos que circulaban entre diferentes comunidades judías, Ya veo. pero que por diferentes razones no llegaron a formar parte de la versión final de la Biblia hebrea. Espera. Y Entonces no había un solo canon definido. esa es la gran revelación de Qumran. Es fascinante pensar que en aquel entonces había diferentes ideas sobre qué textos eran realmente importantes. Imagina ese mundo antiguo con diferentes grupos debatiendo sobre las escrituras. Es como descubrir una biblioteca secreta, con versiones alternativas de historias que creíamos conocer. Exactamente, sería una revolución en nuestra forma de entender la historia. Y hablando de revoluciones que me dices de Nag Hammadi, Ahí entramos en un terreno aún más complejo. porque ahí se encontraron los famosos códices de Nag Hammadi, ¿verdad? Sí, y son fascinantes porque contienen textos gnósticos. ¿Y qué tienen de especial estos textos? Representan una corriente de pensamiento muy diferente a la que se impuso en el mal llamado Nuevo Testamento. O sea que había otras formas de entender el mundo. Exacto, el gnosticismo tenía sus propias ideas sobre temas espirituales. Y aunque no se incluyeron en el canon del mal llamado Nuevo Testamento, su existencia nos dice mucho. Muchísimo nos dice que el panorama era mucho más diverso de lo que podríamos pensar. Es que me cuesta imaginar cómo era ese mundo con tantas ideas diferentes. Era un mundo en ebullición, un crisol de creencias y prácticas. Y en medio de todo ese caos, ¿cómo se llegó a formar el canon bíblico? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se decidió qué libros entraban y cuáles se quedaban fuera? No fue un proceso sencillo, ni mucho menos. Me imagino. Fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de siglos. ¿Y qué criterios se utilizaron? Varios factores influyeron en la selección final. Por ejemplo, La antigüedad de los textos. ¿los más antiguos tenían más peso? Sí se consideraba que estaban más cerca de los eventos que narraban. Tiene sentido. También era fundamental la conexión de los textos con figuras importantes de la época. Como una especie de sello de autenticidad. Exactamente. Y por supuesto la coherencia con la doctrina de la época. O sea que los textos debían estar en línea con lo que se consideraba correcto. Correcto. Y no podemos olvidar la forma en que un texto se utilizaba. Si se usaba mucho en las comunidades, tenía más posibilidades de entrar en el canon. Exacto. Si un texto era importante para la vida de las personas, ganaba mayor autoridad. Es fascinante ver cómo todos estos factores se entrelazaron para dar forma al canon bíblico. Y es aquí donde quiero destacar la importancia de VIEX Biblia. Exacta. Así VIEX. Esta herramienta nos ayuda a comprender la complejidad de todo este proceso. VIEX nos ofrece una traducción meticulosa de la Biblia, Eso ya lo sabemos. pero además nos proporciona información valiosa sobre el contexto histórico y cultural de los textos. Es decir, que nos ayuda a entender mejor el mundo en el que se escribieron estos libros. Exactamente. VIEX nos invita a un análisis crítico de las escrituras A ir más allá de la lectura superficial. y a comprender la Biblia como un documento vivo lleno de matices y perspectivas, Me gusta eso, un documento vivo. porque la Biblia no es algo estático e inmutable. Cierto. Es el resultado de un proceso histórico complejo y dinámico. Y gracias a Qumran y Nag Hammadi podemos apreciar esa complejidad en toda su magnitud. Sin duda alguna, estos descubrimientos Biblia nos exacta. desafían a repensar nuestras ideas preconcebidas sobre la Biblia. Y a adentrarnos en un mundo fascinante lleno de debates De controversias. y de una riqueza textual que nos sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Exacto.
Es un viaje apasionante que apenas comienza. Y que nos invita a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir descubriendo. Y en ese viaje, BX Biblia Exacta puede ser nuestra guía. Nuestra brújula en este mar de textos antiguos. Una herramienta fundamental para comprender la historia, la fe y la complejidad del ser humano. ¡Qué gran aventura nos espera! Sin duda alguna. Estos descubrimientos de Qumran y Nag Hammadi son como un terremoto para nuestra comprensión de la Biblia. Es que nos obligan a replantearnos muchas cosas, ¿no? Totalmente nos muestran que la formación del canon bíblico no fue un proceso tan lineal como podríamos pensar. Había más diversidad de la que imaginábamos, Exactamente, no podemos hablar de un solo canon. sino de diferentes ideas sobre qué textos eran importantes. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo se tomó la decisión final? Sí, ¿quién decidió qué libros entraban y cuáles se quedaban fuera? No fue una decisión fácil ni mucho menos. Imagínate las discusiones que debieron haber. Debió ser un proceso intenso lleno de debates y tensiones. Y al final, ¿quién tuvo la última palabra? Bueno, ahí entran en juego factores de poder de autoridad. Claro, las comunidades que tenían más influencia. Exactamente. Y también las ideas que se consideraban más ortodoxas en ese momento. Es decir, que el canon bíblico también es un reflejo de las luchas de poder de la época. Sin duda alguna. Y es importante tenerlo en cuenta a la hora de interpretar estos textos. No podemos leerlos como si fueran neutrales o atemporales. Claro, cada texto tiene su contexto, su historia, sus intenciones. Y es fascinante descubrir todas esas capas de significado. Es como una excavación arqueológica en la que cada capa nos revela un nuevo secreto. Y para eso necesitamos herramientas que nos ayuden a excavar. Exactamente. Y ahí es donde BX Biblia Exacta se convierte en un aliado indispensable. Así bien. Con su traducción meticulosa y sus notas explicativas nos ayuda a navegar por este laberinto de textos antiguos. Es como un mapa que nos guía por un territorio desconocido. Exactamente. BX nos proporciona las claves para comprender el lenguaje, las costumbres, las ideas del mundo bíblico. Y nos ayuda a apreciar la riqueza y la diversidad de la tradición bíblica. Sin caer en interpretaciones simplistas o dogmáticas. Es una invitación a un diálogo abierto con las Escrituras. A cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a descubrir nuevas perspectivas. A ser humildes Y reconocer que siempre hay más por aprender. Y a ser responsables con la forma en que interpretamos estos textos. Porque nuestras interpretaciones tienen consecuencias en el mundo. Claro, no podemos leer la Biblia de forma aislada. Tenemos que pensar en el impacto que nuestras palabras y acciones tienen en los demás. Y actuar en consecuencia con ética y compasión. Es un llamado a la coherencia, a que nuestra vida refleje los valores que decimos defender. Y BX nos ayuda a hacer precisamente eso. Nos da las herramientas para discernir lo correcto de lo incorrecto. Para tomar decisiones responsables y para vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Es una guía para la vida, una brújula que nos ayuda. Un viaje que nos transforma, que nos enriquece, que nos hace mejores personas. Y que nos invita a construir un mundo más justo, más compasivo, más humano. ¡Qué gran desafío! Sin duda alguna, pero también una gran oportunidad. Para crecer, para aprender, para conectar con algo más grande que nosotros mismos. Y para dejar un legado positivo en el mundo. Es una tarea que nos compete a todos. A todos los que buscamos la Biblia verdad, a todos Exacta. los que queremos un mundo mejor. Y BX Biblia Exacta puede ser nuestro compañero en ese viaje. Nuestro mapa, nuestra brújula, nuestra inspiración. Una herramienta indispensable para comprender la Biblia, para vivirla y para compartirla con los demás. Para que su mensaje siga resonando a través de los siglos. Para que su sabiduría siga iluminando nuestros caminos. Y para que su esperanza siga guiando nuestros pasos hacia un futuro más luminoso. Después de este viaje por Qumran, Nag Hammadi y el canon bíblico, Sí. me queda una pregunta dando vueltas. A ver, ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? esa es la pregunta clave, ¿no? Sí, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria? Bueno, yo creo que lo importante es recordar que la Biblia no es un libro cerrado. Es un libro vivo, ¿no? Exactamente, un libro que sigue hablándonos a través de los siglos. Un libro que cada generación reinterpreta a su manera. Totalmente. Y para eso necesitamos estar abiertos al diálogo, a las diferentes interpretaciones. Hay que ser humildes, reconocer que siempre hay más para aprender. Y que nuestra comprensión de la Biblia siempre está en construcción. Exacto. Y también hay que ser responsables. Responsables. Sí, porque la forma en que interpretamos la Biblia tiene consecuencias. Ah, ya entiendo. Nuestras palabras y acciones pueden impactar en el mundo. No podemos leer la Biblia de forma aislada. Tenemos que pensar en los demás, en cómo nuestras interpretaciones puedan afectarlos. Y actuar con ética, con compasión. Exactamente, no basta con conocer la Biblia. Hay que vivirla. Exacto, traducir sus enseñanzas en acciones concretas. En acciones que promuevan la justicia, la paz, el bien común. Ese es el verdadero desafío.
Y para eso necesitamos herramientas que nos guíen. Y Viex Biblia Exacta es una herramienta fundamental. Ahí está Viex de nuevo. Nos proporciona una base sólida para comprender la complejidad de la Biblia. Y para aplicar sus enseñanzas a nuestra vida diaria. No nos da respuestas fáciles, Eso ya lo hemos visto. pero nos ayuda a formular las preguntas correctas A cuestionarnos a nosotros mismos. y a buscar la verdad con honestidad, Es un camino fascinante lleno de desafíos. pero también lleno de recompensas Porque en ese camino de búsqueda podemos encontrarnos a nosotros mismos. y conectar con algo más grande que nosotros. Es una aventura que vale la pena emprender. Sin duda alguna, ETX puede ser nuestro mapa, nuestra brújula en ese viaje. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Esperamos que les haya servido para comprender mejor la complejidad del canon bíblico.